Bienvenidos a una nueva edición de Rock in the Kitchen. Hoy no vamos a cocinar mucho, sí vamos a hablar de los hábitos alimenticios de uno de los dioses de la música, del rock and roll. Mucha gente lo conoce por sus hábitos no tanto alimenticios, sino por los hábitos que tenía al beber. Por eso es que hoy vamos a hablar de whisky, vamos a hablar de por qué tomaba ese tipo de whisky. Y siempre nos preguntamos con algunos colegas, ¿por qué normalmente los británicos toman whisky americano? Bueno, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar un poco también de cómo se producen, porque no solamente estamos hablando del gran Lemmy Kilmister, sino que también vamos a hablar de lo que es el whisky que tanto refleja la personalidad de muchos músicos. You the cabbie? Where you guys going? Downtown. You guys like music? Check these guys out. Used to be okay down here, you know that? Used to be you could walk down here anytime. Go out on a Saturday night and just brass knuckles, nothing else. Maybe a piece of wood or something, piece of pipe, you know what I mean? Nowadays, you need a gun all the time. Fucking bunch of shit what these people are doing to the fucking world. Bueno, inicialmente vamos a acompañar estos whiskies con queso, porque generalmente cuando tomamos una bebida alcohólica con una graduación alcohólica tan alta como 40 grados o más, estamos hablando de que necesitamos suntuosidad en boca. Más allá de que el gran Lemmy no sabía esto, gustaba mucho de los quesos, detestaba notablemente lo que eran las verduras y básicamente su alimentación eran papas, quesos y algunas judías verdes. Era lo único con clorofila, lo único verde que añadía a su alimento. Bueno, y como les contaba, el mundo del whisky es enorme, hay muchísimas variedades. De hecho, ustedes van a ver acá, ahora vamos a hablar de estos dos ejemplares que voy a degustar con mi invitada sorpresa. Pero antes les quería contar algo muy importante. Dentro de lo que es la industria del whisky vamos a encontrarnos con distintos tipos, como por ejemplo puede ser un single malt, que son whiskies producidos a partir de cebada malteada de una única destilería. Nos vamos a encontrar con whiskies americanos. Y dentro de los whiskies americanos nos vamos a encontrar también con distintas versiones, como por ejemplo un blend, como por ejemplo un single barrel, que ahora vamos a pasar a hablar de eso. Pero antes voy a hacer una mención a una destilería muy importante que es McMirra. Esta destilería, para el 40 aniversario de Motorhead, decide reunirse con la banda y sacar un single malt, algo rarísimo, un single malt que había pasado mucho tiempo, por ejemplo, desde 2008 a 2015 en barricas de Jerez oloroso, y esto hizo un whisky maravilloso. Las botellas traían solamente 500 centímetros cúbicos, con lo cual la capacidad de la barrica era bastante limitada, por eso son botellas, más que nada salieron para lo que es el coleccionismo, así que si viene alguna por ahí dando vuelta de esta destilería maravillosa, háganse de ella porque no hay muchas. Y con respecto a lo que son las ediciones de los whiskies americanos, sí vamos a hablar básicamente de esta destilería, de Jack Daniel's, la destilería preferida de Lemmy Kilmister. Nos preguntamos por qué. A Lemmy le gustaban mucho las cosas dulces. El whisky americano se caracteriza justamente por ser uno de los destilados más dulces que hay en el mercado, ya que está producido con más del 51% de maíz en su composición. Una vez dicho esto, vamos a hablar de la edición limitada de Motorhead. Generalmente los músicos toman el Jack Daniel's tradicional, el que tiene el número 7 en la etiqueta. Eso no significa que tenga 7 años de añejamiento, sino que es un número que determinó el lote ganador de muchas medallas a nivel mundial en la época que todavía existía Jack Daniel's. Pero volviendo a lo que es el proceso de producción, vamos a hablar un poquito de cómo se hace este whisky. Vamos a tener un porcentaje de maíz muy grande, que eso va a hacer que sea un destilado bastante dulce. Es muy difícil producir bourbon y sobre todo lo que es Tennessee. Acá tenemos una gran diferencia, que es un proceso de filtrado, el proceso del condado de Lincoln, que es un filtrado a través de carbón de arce que hace que el whisky sea
mucho más suave que cuando sale, por ejemplo, del alambique. Y ustedes van a decir, ¿cuál es la diferencia entre la versión tradicional y este single barrel? La diferencia es básicamente enorme, es muy pero muy grande. Se hace con los mismos granos, pero se va a añejar de una manera completamente distinta y va a tener 2 veces este proceso de filtrado, lo que va a hacer que tengamos un destilado muchísimo más parejo, muchísimo más amable al paladar y sobre todas las cosas se añeja de una forma distinta. La ubicación de las barricas va a determinar un comportamiento importantísimo del destilado una vez que está ahí adentro y a medida que vayan pasando los años, ese whisky, que al principio se llama Spirit, va a ir evolucionando y a medida que vaya evolucionando vamos a tener esa barrica que va a ser única e irrepetible. Hay nada más que 288 botellas de este destilado a nivel mundial. Salieron esas y se rompió el molde, señores. ¿Por qué? Porque es un single barrel. Sale de una única barrica, de una única destilería y justamente es una edición totalmente limitada. Para todos los que se pregunten qué es el Jerez Oloroso, es un tipo de vino generoso que está producido con ciertas uvas en una región específica de España. Si está fuera de España no puede llamarse Jerez, puede ser un brandy. Entonces las barricas que se utilizan para este tipo de vino generoso son únicas e irrepetibles. Son muy difíciles de conseguir y lo más importante de esta destilería es que utiliza un sistema de soleras. El sistema de solera básicamente consiste en que están todas las barricas apiladitas y a medida que va pasando el tiempo se va llenando, ¿sí?, las barricas que están arriba y esas barricas van a redireccionar el líquido hacia las barricas que están abajo, con lo cual las que están en el suelo, de ahí viene la palabra solera, las que están en el suelo van a ser las que se vayan vaciando constantemente hasta que la barrica llega a la mitad. Una vez que la barrica está a la mitad, se vuelve a rellenar, entonces siempre vamos a tener parte de lo que se estuvo añejando antes. Así que imagínense que si este proceso se hizo desde 2008 hasta 2015 que fue lanzado este whisky, tenemos whiskies que no sabemos en qué año fueron añejados, con lo cual tendremos whiskies de más de 20, 25 años tal vez. Así que es una joyita de colección. Who'd win in a wrestling match, Lemmy or God? Lemmy. God. Wrong, dickhead. Trick question. Lemmy is God. Vamos a lo que es el single barrel. Cuando nosotros hablamos de whiskies americanos, estamos hablando de que hay muchos tipos. Dijimos que hay Bourbon, que hay Tennessee. Nunca vayan a la destilería de Jack Daniels y digan que es un Bourbon, porque los van a echar. Se los digo con conocimiento de causa. Ellos son Tennessee. En Tennessee hay solamente 2 destilerías muy emblemáticas y ahora están surgiendo algunas nuevas. Paradójicamente, Tennessee es un estado seco y eso quiere decir que vos podés ir a la destilería, pero no podés tomar whisky. Una paradoja. Entonces, hablamos de estas barricas. La gente va a la destilería, se elige una barrica, prueba el contenido y dice, bueno, yo quiero esta barrica. Esa barrica va a ser una barrica única e irrepetible, ya que en Estados Unidos las barricas no se vuelven a reutilizar. Siempre son barricas nuevas, barricas de roble americano. Ese roble americano es previamente quemado para generar una capa de carbón y ese carbón también va a actuar como una especie de filtro a medida que vayan pasando los años y eso va a empezar a retener, ¿sí? Va a secuestrar un montón de partículas indeseables que pueden llegar a estar en el destilado. Después, en Tennessee, se hace este proceso que yo les contaba, que es el proceso del condado de Lincoln, en donde una vez que sale el destilado de adentro del alambique, antes de que vaya a la barrica, se va a filtrar. Se filtra a través de carbón de arce, eso retiene un montón de impurezas o partículas indeseables y recién ahí va a pasar adentro de la barrica. La diferencia es enorme. Yo estuve en la destilería, probé el Spirit, porque antes de ser whisky se llama Spirit, sin filtrar y el filtrado, y la verdad que son completamente diferentes. Es notoria
la suavidad que le proporciona este carbón de arce que actúa como una especie de filtro. Y en cuanto a lo que es este tipo de barricas, generalmente estos whiskies se añejan entre 2 y 5 años por una cuestión climática. En Estados Unidos tenemos inviernos muy fríos y veranos muy cálidos, con lo cual la barrica se contrae y se dilata, se contrae y se dilata constantemente. Eso hace que el whisky evolucione mucho más rápido y justamente por eso, en el caso de los single barrel, nos vamos a encontrar con barricas que van a estar estratégicamente guardadas en lugares de la destilería en donde no sufra esos cambios tan bruscos. Una vez que el Master Distiller o Master Blender decide en qué momento van a estar listos esos whiskies para poder embotellarlos, lo que se hace es seleccionar cuidadosamente ese tipo de barricas, se suben a una de las partes más altas de la destilería, porque justamente es donde vamos a tener una amplitud térmica mucho más grande, es donde la barrica se va a ir acomodando y va a ir acomodando también el destilado que tenemos adentro. ¿Se acuerdan del proceso del condado de Lincoln? Bueno, hasta acá lo hicimos antes de que entrara a la barrica. Pero en el caso de lo que es Single Barrel y otras ediciones más que tiene la destilería, lo vamos a volver a hacer una vez que ese whisky, ya whisky, después de todo el tiempo que pasó adentro de las barricas transformándose, se va a volver a hacer. ¿Para qué? Para que sea muchísimo más suave. Entonces, vamos a tener un whisky único, de una barrica única, 288 botellas nada más. Y yo hoy la voy a abrir con mi amigo, a quien le voy a dar la bienvenida, el señor. Creo que no hay más fanático que él de Motorhead de Lemmy y que tuvo la suerte de conocerlo y de estar con él en varias oportunidades. El más grande de todos los tiempos, señor Andrés Violante. Ay. Me trajiste engañado, no sabía que iba a estar acá, pero si hablamos de Motorhead y de Jack Daniels, no puedo decir que no. Tal cual. Era Dios nos cría, Motorhead y el whisky. Nos amontonan. Nos amontonan. Así que bueno, nada, yo te estaba esperando con el famoso Lemmy. ¿Vos sabías que este cóctel era Jack Daniels con una bebida cola conocida? Sí. Y lo pedía tanto que todos los bartenders del mundo decidieron ponerle nombre y apellido. Es un Lemmy Kilmister. Así que nada, antes eran 2 bebidas en un vaso nada más. Hoy es un cóctel. Así que brindamos por... Salute, por Lemmy. El genio, por Lemmy. ¿Qué decir? ¿Qué vamos a decir? Siempre. Y a fondo blanco. Fondo blanco. Cabe destacar... Bueno, no voy a decir qué hora es, porque si no van a pensar mal de nosotros. It's too early in the morning. No piensan mal, así que dejemos lo que sigan pensando, no importa. Está muy bien. Bueno, it's 5 o'clock somewhere, decía el famoso Lemmy. No importa en qué lugar del mundo esté, siempre en algún lado son las 5 de la tarde. Y algo muy importante, británico, de Stoke-on-Trent, la hora del té siempre era así como muy rigurosa. Exactamente, entonces tal vez para él estaba en Estados Unidos, pero podía estar en Japón y siempre eran las 5 de la tarde. No importaba qué hora de la mañana. ¿Vos sabés por qué estamos acá juntitos? Aparte de que te engañé. Además, bueno, dame. Andrés es una de las personas que tuvo, digamos, la dicha de compartir muchas oportunidades con Motorhead tras bambalinas, que eso es lo más importante, porque uno muchas veces mira fotos, no sabe quiénes son los fotógrafos. Eso es algo que vamos a dejar para otra edición. Uno siempre tiene pósters en su casa, y yo tenía fotos que sacó acá mi amigo y no sabía quién era el fotógrafo. Ahora, voy a hablar de una foto en particular. Dale. Que a mí básicamente me causó mucha emoción el día que la vi, porque es un Lemmy descontracturado, fuera de la postura rockstar, fuera de lo que muchas personas creen. Lemmy era una persona muy amable, y a veces esa impronta de rockero, como decía Barón Rojo, los rockeros van al infierno, es como que le daban esa cosa de hombre rudo, inaccesible. Entonces, vamos a hablar de esa foto, vamos a mostrarla, vamos a hablar de esa foto, que es la foto que para mí
humaniza a Lemmy de una manera, o sea, lo baja del portal de Dios a una persona súper cálida. Es cierto, tenía la fama, o suponíamos, cuando esa foto que hablas es del año 92, 93, teníamos una entrevista con la revista Madhouse, era creo que la segunda visita de la banda, y primero estaba de mal humor, porque había pedido whisky y le habían llevado un criadores. Entonces, bueno, cualquiera se pondría de mal humor con un criadores, hasta que le llevaron un Jack Daniels y estuvo todo bien. Hicimos la entrevista, es un tipo muy simpático, como decías vos. Hicimos las fotos en un salón del Hotel Sheraton y nada, hago las fotos, me quedo a un costado y aparece Bursel, el guitarrista, y se me pone a hablar. Yo no hablaba inglés en ese momento, ahora tampoco, pero antes ni siquiera lo entendía, y se me pone a hablar y me convida a cerveza. Y yo le decía, asentía todo lo que decía, seguía tomando otra cerveza, Cerveza va, cerveza viene. claro, hasta que en un momento me doy cuenta que tengo que contestarle algo. Y le digo, I don't speak English. Y se entra acá y digo, chao, nos echaron a la mierda. Se empieza a reír, le dice a Lemmy, this motherfucker drink my beer and don't speak English, o algo por el estilo. Y nada, y terminamos sacándonos fotos así de versete, todo bien. Y esas fotos que decís que estamos mostrando es de esa secuencia. Así que era un tipo muy simpático. Sí, la verdad que sí, mucha gente habla de que era una persona muy humilde también, porque a veces es muy difícil y es notable también, porque uno sabe que los músicos a veces son así como abatallados por la gente y llega un punto que te cansás, llega un punto que se pone uno medio fastidioso. Pero siempre, o sea, toda la gente que yo conocí que trató con Lemmy, siempre me dijo que fue un tipo que estaba siempre de buen humor. Todo el tiempo. Y es raro porque son muchas horas de vuelo, muchas giras, no sabés si te dan la nota, pero por ahí llegaron hace 2 horas y estuvieron 12 horas viajando después de un concierto y después de otras 12 horas y así una cadena interminable. Hay muchos que están siempre de mal humor. Las veces por lo menos que lo vi yo en backstage o en hoteles o en los camarines de obras, en las entrevistas, un tipo muy simpático y nada. Y se acordaba de un año al otro que uno le había hecho fotos o que le había hecho entrevistas. Y es más, una vez en obras le regalé el escudito de Boca y durante todo el show usó el escudito de Boca en su chaleco. ¿Lo hiciste de Boca? Lo hice de Boca. Bueno, eso es un dato que nadie tiene. Lemmy Kilmister es de Boca. Es hincha de Boca. Sí. Era hincha de Boca. No, porque es eterno. Es eterno, es verdad. Bueno, pero ahora tal vez es hincha de otro club. Démosle la posibilidad, el beneficio de la duda. Bueno. Pero bueno, y contame un poco más sobre cómo son todas esas horas en un backstage, porque nosotros hemos compartido, nosotros nos conocimos para que la gente entienda el contexto de por qué estamos acá, más allá que el whisky y Motorhead nos juntó, básicamente Motorhead nos juntó sí. por un productor amigo que tenemos en común, Jorge Gavilán, a quien amamos el número con 1. nuestro corazón. Tenía un tatuaje de Motorhead en la mano. Yo estaba dando un curso de whiskies y él era uno de los asistentes de ese curso y me puse a hablar con él básicamente porque tenía un tatuaje de Motorhead en la mano. Y mirá cómo son las vueltas de la vida, que un día termino de dar una cata de whiskies, se asoma una persona, un mexicano, que había ido a ver a Rata Blanca al Gran Rex. Entonces me empieza a pedir tequila y le digo, no, acá tengo whisky nada más. No solo me pide un Jack Daniels, sino que nos ponemos a hablar y fue uno de los únicos latinos que estuvo en el funeral de Lemmy. Algo increíble. Entonces nos sacamos una foto y después Jorge me dice, pero ¿qué haces con Freddy? ¿Dónde lo conocías? Digo, no, lo conocí ese día, en ese momento, y nos pusimos a hablar porque me dijo que era fanático de Motorhead. Así que vos fijate cómo es como una hermandad que se va uniendo, no importa el país que seas, siempre que vos veas el logo de Motorhead, sabés que ahí encontrás un amigo. Y eso es así. Es así. Es inevitable. Es así. Así que voy a brindar por nuestra amistad. Igual esto no termina acá. Nosotros ahora nos estamos tomando un Lemmy. Lo vamos a dejar un ratito de lado. Y lo prometido es deuda. Yo tengo acá esta botella que como ustedes... Yo
Voy a sacarle en este preciso momento. Escucha, Oh, pero el sonido Ahí está. de los el dioses. sonido de los dioses. Habías contado que cuántas botellas hay en el mundo. 288. Van a ser Generalmente- 287 porque esta muere acá. Exactamente. Generalmente lo que son ediciones de single barrel tenemos, dependiendo cómo haya sido el año, en lo que es la evolución del whisky en la botella, nos vamos a encontrar con ediciones de entre 270 y 290 botellas. No más de eso, ¿por qué? Porque las barricas de roble americano son barricas que tienen una capacidad más pequeña que lo que es la barrica de roble europeo. Y aparte, esto que yo contaba, dependiendo del clima, vas a tener mayor o menor evaporación según cómo haya sido el estadio de esa barrica durante todo el proceso de añejamiento. Así que vamos a abrir una joya, Un elixir. un elixir. Y se nota que, mira, se me rompió el corcho. Mira, vamos a tener que descorcharlo. Vamos a descorcharlo. Bueno. Esto que acaba de suceder es porque esta botella la tengo hace mucho tiempo, Ujú. con lo cual el corcho, se nota que es corcho de alcornoque. Corcho El corcho de- puede de ser, verdad. exactamente, hoy por hoy hay corchos que son sintéticos, se utilizan mucho en la industria por la falta de alcornoque que hay y básicamente cuando vos tenés una botella durante mucho tiempo, lo que tenés que hacer es ir recostándola. ¿Por qué? Porque siempre tiene que estar parada la botella. Entonces se ve que con el pasar de los años se resecó el corcho y por eso es que tuvimos este resultado. Pero no importa, nosotros lo vamos a tomar igual y lo vamos a filtrar. Hay gente que no sabe lo que es el alcornoque. Se le dice alcornoque a alguien medio torpe, pero en Sí, realidad es un árbol. un árbol que Exacto. la corteza, se saca la corteza y de ahí directamente se corta el corcho. Eso está Exactamente. en Portugal, más que en otro Exactamente. lado, ¿no? Por eso hay muy poca cantidad. Los corchos hoy por hoy terminan saliendo más caros que las mismas botellas. Hay botellas que son ediciones en cristal bacará. Tenés botellas que son más caras que el mismo líquido que Ujú. tiene, que el contenido, ¿no? Pero en este caso, hoy el mercado de los corchos es un mercado como que está bastante escaso y es muy difícil conseguir esto que decías vos, justamente el corazón del alcornoque para hacer este tipo de ediciones. ¿Por qué? Algo muy importante, acabas de tocar un tema muy sensible. En estas ediciones nos vamos a encontrar con este tipo de taponcitos, de pico. Mucha gente decía, no, es un pico vertedor para facilitar. No, en realidad eso se llama pico dosificador para países no confiables, porque hubo una época que lo que se hacía era rellenar las botellas con otro tipo de líquido y las empresas lo que hicieron justamente para evitar todo tipo de desmadre en cuanto a sus productos, lo que hicieron fue ponerle ese tipo de pico que es totalmente inviolable. O sea, tenés que romper el pico para poder sacarle ese tapón y después no la vas a poder cerrar nunca más a la botella. ¿Tenemos que desconfiar de las botellas que no tengan ese pico? No, generalmente las botellas que tienen un contenido muy particular, por ejemplo los whiskies de alta gama, todos tienen corcho. Generalmente en lo que son las líneas de gama de entrada vamos a encontrarnos con picos dosificadores para países no confiables. Si alguna edición, por ejemplo, te llega que no tiene este tipo de picos es porque no venía para Sudamérica. Ah, ok. Yo trabajé en Estados Unidos y no teníamos este problema, le sacábamos la tapita y le poníamos un pico vertedor, que el pico vertedor que utilizamos en las barras es justamente para tener mayor velocidad, mejor control de lo que es la cantidad de onzas que servimos y además una rapidez que es impagable. Todo eso ¿cómo de es? países no Dinero. confiables. Sí, yo cuando me enteré, Se llama así. se llama así. Yo dije, no puede ser, es un chiste, no, pero se llama pico dosificador para países no confiables. Así que bueno. Nos vamos a servir, no vamos a ponerle absolutamente nada, no vamos a ponerle ni gaseosa, ni hielo. Ya, se me ni hace nada. agua la boca y tengo miedo de... Ahí estamos, ojo con el corchito que le quedó.
Es como si tuviera partículas de De historia. historia, claro. Así que nos vamos a beber la historia. Después esto lo Ahí levantamos, está. sacamos el pedacito para el mercado negro de corchos. Ahí está. Mira, este me lo voy a quedar yo, que tiene más corchito, y este vos. Si hiciéramos una comparación entre ambos destilados, nos vamos a encontrar, yo voy a ir spoileando un poquito. Dale, Y voy a decir el porqué de los quesos. dale. Como contaba al principio, los quesos tienen mucha materia grasa. Esa materia grasa ayuda a que cuando tomamos bebidas alcohólicas de alta graduación quede, ¿sí? Esa parte grasa y nos ayude como a no abrir las papilas gustativas de golpe. Entonces no te invade. Muchas veces pasa que uno va a tomar un whisky y lo primero que hace es mandárselo. Entonces ahí empezás con la carraspera Ujú. y te empieza a picar y la lengua se te infla. Entonces es como, "No, el whisky es muy fuerte, no puedo tomar". Pero entonces ahí es donde decimos, para eso damos clases de whisky. Exacto. Y el whisky, Dios nos cría, el whisky nos amontona. Vamos a enseñar a la gente ¿Cómo tomar whisky. cómo tomar whisky? Sí. Si bien hoy tenemos esta edición bastante particular, las copas para catar whisky son copas, se llaman copas Safnor. Esas copas básicamente sirven mucho porque no vamos a estar 36 grados centígrados tenemos en la mano. Esas copas no van a tener contacto el líquido, digamos, ni el vidrio con la mano, ya que la vamos a agarrar del tallo. Y después sirven mucho porque te mantienen todos los aromas, ¿sí? Y la boca es un poco más cerrada, con lo cual se volatiliza mucho menos, ¿sí? Cuando hablamos de que a veces olemos un whisky o algún destilado y sentimos una bocanada de alcohol, eso quiere decir que tiene muchísimos alcoholes volátiles. Eso también implica que haya pasado poco tiempo en una barrica, en el caso de que sea un destilado añejado, que, por ejemplo, que se haya destilado muy rápido. Hay muchas cuestiones técnicas que tienen que ver con eso, y básicamente en este whisky no lo vamos a encontrar porque es una edición en donde hablamos del proceso de filtrado Ujú. para eliminar todo ese tipo de compuestos que muchas veces molestan en nariz, y del paso del tiempo, que es súper importante. Si nosotros vemos el color del whisky, vamos a ver que es un color bastante oscuro, ¿sí? Un tecito. Es un tecito bien concentrado. Y eso nos va a hablar un poco del paso del tiempo en la barrica, sobre todo una barrica de roble americano que tiene un compuesto que se llama lignina. Eso es lo que le da el color. Cuando el whisky sale de adentro del alambique, básicamente es incoloro, es así. Eso se llama spirit. Una vez que pasó por esa barrica, lo vamos a transformar en whisky después de 2 o 3 años. Por eso el whisky de los frascos, Exactamente, el moonshine. ahí está, es transparente. Exacto. Bien, ok. Así que bueno, vamos a... Bueno, en nariz es básicamente imperceptible ese aroma a alcohol que muchas veces podemos encontrar en un montón de destilados sin estas características tan cuidadas que estábamos hablando. Sí, Eso por un lado. toque de madera, ¿no? Tiene una nota a madera bastante marcada. Y otra cosa muy importante, también se siente mucho lo que es la influencia y lo que es el proceso de elaboración. Cuando nosotros producimos este tipo de whiskies, hay una parte del proceso que es durante la fermentación en donde van a empezar a aflorar ésteres. Esos ésteres tienen, por ejemplo, aromas a banana, ¿sí? Que eso es una nota muy importante, que después tal vez la sentimos más en boca. A veces te puede pasar que en nariz no es lo mismo que en boca. Y básicamente lo que vos después vas a sentir a través de que lo vas tomando, de a poquito te van a ir aflorando un montón de otras notas, ¿sí? Entonces ahí es donde vas a empezar a notar todas tus, valga la redundancia, notas de cata. De ahí es de donde nacen las notas de cata, de la percepción que uno tiene. Y otra nota muy característica es el coco, ¿sí? Coco, vainilla, madera y banana provienen casi siempre de lo que es roble americano y lo que es el proceso de fermentación de este tipo de whiskies. Y después hay una nota muy, pero muy importante, que eso se lo van a proveer las lactonas, ¿sí? Que es esa nota también a coco. La vainilla también proviene de lo que es la madera. Entonces ahí nos vamos a encontrar con toda esta complejidad, y por eso hablábamos de que el whisky básicamente es un destilado dulce. Es un tipo de bebida que vos, por ejemplo, lo podés tomar de
de distintas formas, tiene mucha versatilidad, lo podés Postre. transformar en cócteles y por eso casi siempre lo dejan para la hora del cóctel, Claro. ¿sí? Para la hora del postre. Ahí está. Así que nosotros ahora le vamos a dar ¿sí? Porque Ahí acabamos está. de abrir esta, Esta única, porque seguro ya se las tomaron las otras que había o nunca las van a abrir. seguramente. Bueno, acá abajo dice Hand Selected Tennessee. Son barricas seleccionadas a mano, así que bueno, básicamente tenemos la suerte de tener un... Bien, y como hay gente Sí, que claro. compra discos y no los saca del sobre, no los escucha, hay gente que compra estos whiskies y nunca los abre. Y nunca los... Bueno, pero siempre hay una ocasión especial, imagínate Ahí la está. cantidad de años que hace que lo tengo. Y hoy lo estamos abriendo Ahí está. en honor a nuestro querido Lemmy Kilmister. Lo bueno que está. Está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. Aparte, viste que no te... No quema. No te quema la garganta, no tiene esa nota. Hay una nota de acetona que es muy marcada en los destilados de maíz. Y acá, por ejemplo, con ese paso por dos filtros de carbón y después la barrica, es una nota que prácticamente no está. Bien, vos cuando hablabas de estos, decías en lugar de whisky, decías whiskey. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Es una diferencia de fonética más que nada. Mucha ok. gente decía, el whisky tiene denominación de origen. No tiene denominación de origen. Whisky podemos tener en cualquier lugar del mundo. De hecho, hay una destilería en Estados Unidos que se llama whisky. Se le Ujú. pusieron whisky como denominación porque durante la época de la ley seca se Ujú. utilizaba la palabra whisky Ahí. para todas las bebidas de malísima calidad. Entonces te imaginarás que fue como que se bastardeó mucho el nombre de la bebida. Ok. Y digo whisky porque originalmente los que empezaron a producir este tipo de destilados fueron los irlandeses. Después uno siempre cree que los padres del whisky son los escoceses, pero en realidad fueron los irlandeses. Y hablaban en gaélico. Ujú. Entonces, por ejemplo, los escoceses pronunciaban agua de vida, porque estamos tomando agua de vida, quiero que lo sepan. Fuente de la juventud. Exacto, por eso no pasa el tiempo para nosotros. Yo tengo 142 años, quiero que lo sepan. Básicamente pronunciaban de una manera muy distinta al gaélico. Ujú. Entonces, por ejemplo, los irlandeses decían Huishkaba y los escoceses decían Huishkabeya. Entonces, cuando empezó a haber problemas en Reino Unido, muchos se fueron a lo que eran las Américas. Ajá. ¿A dónde llegan? O sea, ¿quiénes son los primeros colonos en pisar tierra estadounidense? Lo que después fue Estados Unidos, claramente. Los irlandeses. Ujú. Entonces llevaron con ellos el arte de la destilación. No contentos con eso, le ponen la palabra whisky, Ujú. whisky, porque después se anglicanizó cuando prohibieron que se hablara gaélico en todo Reino Unido. Y por eso es esa diferencia de fonética. En Irlanda y en Estados Unidos es whisky y en el resto del mundo es whisky, Ahí está. básicamente. Bueno. Así que hemos tenido una clase de historia, hablamos todo, de pero esto Lemmy, mejor hablamos imposible. de lo que nos genera el queso cuando tomamos algún tipo de destilado. ¿Por qué quesos y por qué comidas también? Comidas que tengan mucho tenor graso, eso nos va a ayudar mucho a hacer que el alcohol no se sienta tanto en boca. Una maravilla. Así que bueno, Una maravilla. vamos a ir a ver algunos datos de archivo mientras Dale. tanto. Y no sé, nos vamos a ir despidiendo. Nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Nada, es un placer poder cocinar, disfrutar y hablar de lo que tanto nos gusta. Así que, bueno, brindemos por eso. Brindemos. Brindemos. Vamos a brindar con esto porque yo ya me lo tomé. Ah, mira. Es que yo estaba hablando mucho. Salute. Salud. Que tengan buena semana.